abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy con nosotros Timoteo Zambrano, es candidato al Parlamento Latinoamericano, primero de la lista, representando a la Mesa de la Unidad Democrática y al partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido. Gracias, Eduardo. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la importancia, la necesidad de ir al Parlatino y con qué mensaje, con cuál misión? Bueno, tú sabes que el Parlatino es una institución que existe en América Latina desde el año 61, pero ya en el 86-87 se firmó todo el tratado finalmente, ¿no? Se concluyó el tratado de institucionalización en América Latina. Eso significa que todos los países de América Latina y el Caribe, en su gran mayoría, son firmantes de ese acuerdo. Y eso le da una institucionalidad importante en la región. Y el Parlatino, digamos, yo lo oriento en dos sentidos, ¿no? Tienes una parte profundamente legislativa, que es armonizar legislación. Por ejemplo, yo siempre me gusta decirle en qué se puede armonizar legislación: en el tema de narcotráfico, en el tema de terrorismo, armamentismo, en el tema de transporte. Ahí puedes tú armonizar legislación. Eso significa que tratamos que algunos artículos de las leyes que tengamos en los países, en cada uno de nuestros países, sea armónicamente articulada para que se pueda aplicar en toda la región. Pero igual puedes elaborar leyes marcos también en distintas materias de orden regional. Y al final eso lo que tiene es un objetivo: impulsar la integración, es decir, de todo el continente. Ese es el objetivo, digamos, tener un continente bien integrado, ¿no? Y luego tienes en el campo político, que es muy importante, y sobre todo países como Venezuela, países como Nicaragua, como Bolivia, yo diría que Argentina, Ecuador, que son países que andan en hay una confrontación, hay una polarización importante. Bueno, el Parlatino, uno de los temas también importantes es estudiar y analizar cuál es el estado de nuestra democracia en la región. Y cuando vemos estas situaciones de conflicto que hay en estos países, bueno, el Parlatino tiene una utilidad muy importante como herramienta para que se cumplan y se respeten, por ejemplo, los derechos humanos, para evitar las persecuciones políticas. ¿Esa herramienta qué nivel de vinculación tiene en la región? Las decisiones que allí se asumen. Fíjate tú que bien importante esa pregunta tuya, Eduardo, porque en el campo, por ejemplo, de derechos humanos, el Parlatino tiene una comisión de derechos humanos y una subcomisión de denuncia que tiene muchísimo prestigio en la región, sobre todo en el cono sur y buena parte de Centroamérica, por muchísimos casos que se han llevado allí y que se han logrado resolver por la vía de la comisión. Pero es que la comisión además tiene un acuerdo suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Eso qué significa? Que cuando tú apruebas en un informe una determinada problemática de gente afectada en persecuciones políticas, violaciones de derechos humanos, los temas que tienen que ver con ajusticiamientos, en fin, ese informe aprobado en esa comisión es automáticamente asumido por la comisión. Es decir, no lleva entonces todo el tratamiento que tendría que llevar cuando tú recurres únicamente a la comisión. Entonces, desde el ámbito legislativo, somos capaces desde el Parlatino de lograr que la Comisión Interamericana se aboque al estudio de un determinado caso y justamente pueda reclamar a ese Estado que persigue o a ese Estado que violenta esos derechos. Por eso es muy importante, y ahí te quiero hacer un pequeño comentario de lo que nos corresponde a nosotros. Tú sabes que a nosotros nos ha tocado mucho el tema de los asilados. Y por eso para nosotros es fundamental el Parlatino por dos razones. Además de todas estas que te he comentado, es defender desde el mundo parlamentario regional a todos esos compañeros que están asilados en distintas partes de América Latina y de Estados Unidos. Y de Al regreso, por favor, nos va a explicar en qué consistiría esa defensa de los asilados venezolanos en distintos puntos de América Latina. Okay. Timoteo Zambrano, el candidato primero de lista de la Mesa de la Unidad Democrática y de Un Nuevo Tiempo al Parlatino, hoy con nosotros. Regresaremos.
Luciano hará lo que sea por separar a Santiago de Daniela. Santiago va a estar ligado a mi hija toda la vida, es el padre de sus hijos. Santiago solamente le ha traído desgracias. Horacio lo tiene claro y entrena a su discípulo. ¿Qué te parecería ser el nuevo presidente de Exportamex? Hombre Diabla, esta tarde a la 1 por Venevisión. Mi hermana siempre te lo dice. Siempre te vistes igual. Siempre la misma ropita. Los tiempos cambian. Bueno, hijo, por Dios, ya yo tengo 58 años. ¿Qué voy a yo a estar cambiando a esta altura? Y Borocanfor también. El que siempre usamos ahora con nuevo look. ¿No se ve mucho mejor? Tu Borocanfor de siempre, ahora con nueva pinta. En nuestra profesión, el cabello juega un papel fundamental. Habíamos probado de todo, hasta que descubrimos Nutrif. Sus máscaras acondicionadoras le dan brillo y revitalizan el cabello. Con las ampollas capilares de Nutrif notarás el cambio desde la primera aplicación. Míranos, Nutrif actúa de verdad. La base de mi sazón, Iberia. Así de fácil puedo preparar las más ricas caraotas, una sabrosísima carne mechada, una deliciosa salsa boloñesa y muchos platos más. Por eso yo uso las nuevas bases Iberia, tan prácticas como divinas. Iberia, las mejores bases. Una, otra y otra aplicación y te frustra seguir teniendo hongo en los pies. Trátalo con el innovador Lamisil 1. Una sola aplicación deja una capa de acción prolongada, liberando su poderosa fórmula que permanece activa hasta 13 días después, eliminando el pie de atleta. Deja que tus pies vuelvan a sentir. Lamisil 1, el único tratamiento de una sola aplicación. Llegó la hora de regresar y la regla 1, tu estilo amarrar. Sigue siendo tú, sigue siendo tú, porque tus químicas nunca vas a dejar. Sigue siendo tú. Kickers, una marca, una vida. Para descansar, no basta tener un buen colchón, porque en la noche pululan insectos que perturban el sueño y ponen en grave peligro su salud. El nuevo colchón Comfort Anti-Mosquito crea un escudo invisible y seguro para humanos y mascotas que le protege de picadas de insectos y sus peligrosas consecuencias. Nuevo y exclusivo Comfort Anti-Mosquito. Descanso y protección para su salud. Claro, se duerme mejor si hay Comfort. Los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante el día son reseñados por dos periodistas de altura, Elianta Quintero. Muy buenas noches, sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Y José Manuel Dopazo. A partir de ahora les contaremos lo más importante ocurrido hasta el momento. En la emisión estelar de su noticiero Venevisión, información justa y balanceada de lunes a sábado a las 11:30 de la noche por Venevisión, tu canal libre e independiente. Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Queda pendiente la importancia del tema de los asilados en una agenda del Parlatino. Mira, por lo menos en mi caso particular, y extenderé eso obviamente a los compañeros que vamos a quedar en el Parlatino, nosotros vamos a tener un esfuerzo supremo porque no haya un asilado más fuera de nuestro territorio. Nos vamos a traer a todos esos asilados porque no la están pasando bien, la están pasando muy mal, siguen siendo unos perseguidos. El gobierno extiende su persecución por la vía de Interpol y vamos a discutir con Interpol porque Interpol interfiere y viola el propio tratado que le ha dado vigencia y la convención. Y también hay países que violan la convención sobre el derecho de asilo. ¿Y dónde estarían las garantías de esos asilados para regresar a Venezuela? Bueno, no, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que garantizar el que ellos estén. Y lógicamente tendríamos que aprobar una ley en el campo nacional, en la legislación nacional, una ley de amnistía que nos permita que regresen los asilados y también nos permita que salgan todos los presos políticos. Eso es, te lo quiero decir, Eduardo, es la prioridad fundamental. Queremos tener aquí a un Manuel Rosales, queremos tener a Nixon, queremos tener a Patricia, queremos tener a Carlos Barbosa, a Carlos Ortega. Es decir, queremos tener a todos esos compañeros, a Horacio Medina, a todos esos compañeros que están forzosamente
fuera de su país, de su terruño. Y eso tiene que ser una tarea fundamental del Parlamento latinoamericano en la próxima gestión. Pasemos al tema de Colombia. Mañana habrá noticias con la reunión que se sostendrá con la canciller colombiana, además con presencia de ministros de la Defensa y de Comercio de ambos países. El restablecimiento de las relaciones con Colombia, ¿qué perspectiva le aprecia? No, yo creo que es saludable lo que ha ocurrido, ¿no? Después de unas relaciones tan tormentosas que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno saliente, el gobierno que salió de Colombia. Nosotros hemos, siguiendo en una lógica que hemos venido planteando a lo largo de estos días, que las relaciones con Colombia son unas relaciones supremamente importantes, son relaciones de Estado, que debe primar el consenso entre los factores internos de cada país para poder lograr una política consensuada en las relaciones binacionales. Sí, desde ese punto de vista nosotros hemos apoyado ese restablecimiento. Ahora, obviamente, yo creo que hay que profundizar temas importantes. Por ejemplo, no hay duda que el gobierno venezolano y el gobierno colombiano han privilegiado, por ejemplo, el pago al gran capital de 800 mil millones de dólares. Bueno, yo creo que ese privilegio que ellos han hecho, que no lo critico, no lo cuestiono, tiene que estar complementado para que el colombiano de a pie, ese colombiano humilde, sencillo, que está dentro de nosotros, estamos hablando de más o menos 2 millones a 4 millones de colombianos, puedan hacer uso de sus remesas. Porque fíjate que en ese acuerdo no están las remesas de los colombianos. Yo instaría tanto a los colombianos, al gobierno colombiano, como al gobierno venezolano, que le permitan a esos colombianos humildes que puedan enviar sus remesas al país vecino. Eso es una cosa. El otro tema que nos parece importantísimo es que ambos gobiernos pudieran lograr embajadores designados en ambas partes de consenso. No embajadores activistas políticos, sino unos embajadores que puedan representar a la totalidad de sus ciudadanos. Y en el caso venezolano en particular, yo creo que debe cesar el embajador ideológico, la ficha política que normalmente este gobierno ha colocado frente a la representación diplomática venezolana. Yo quisiera ver que en Venezuela, particularmente, podamos un esfuerzo de diálogo, de acuerdo hacia adentro, de consenso en una política de exterior de Estado, tener un embajador que sea producto justamente de esas consultas y que tengamos una política de Estado en esa materia. Yo creo que eso sería muy importante. Y luego yo diría que hay un tema que, si bien es cierto todavía no es complicado, va a ser complicado en los próximos meses. Y es que Venezuela, al salirse de la Comunidad Andina, tiene que firmar ahora un acuerdo de complementación económica, porque para el mes de febrero o abril ya Venezuela sale de la Comunidad Andina. Bueno, yo creo que Venezuela tiene que tener un punto de reflexión, el gobierno venezolano, para que el gobierno venezolano retorne a Venezuela, a la Comunidad Andina. Es evidente que no va a estar en Mercosur en los próximos tiempos, es decir, la posición férrea del gobierno o de la representación parlamentaria en Paraguay ha expresado claramente que no le da ingreso a Venezuela al Mercosur. Por lo tanto, yo creo que Venezuela no se puede aislar. Venezuela debería retornar nuevamente en una política, como te decía anteriormente, de Estado, de consenso de la sociedad venezolana, debería retornar, que eso es más fácil, quedarse en la Comunidad Andina y no en una negociación que no sabemos a dónde nos va a llevar, una negociación de complementación económica con Colombia. Bueno, muchísimas gracias a Timoteo Zambrano, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, también por el Partido Un Nuevo Tiempo, hacia el Parlamento Latinoamericano, el primero de la lista. Muchas gracias, Éxitos. Eduardo. Gracias. Amigos, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Dugarte, fue secuestrado en horas de la noche de este miércoles junto a sus 2 hijas en la urbanización El Marqués, aquí en Caracas. Milagros Zambrano tiene el reporte. Adelante, Milagros. Te estamos escuchando.
Efectivamente, nos encontramos aquí en la policía de Sucre para conocer algunos detalles respecto al secuestro del diputado Juan Carlos Dugarte, que se realizó anoche justamente en la urbanización El Marqués y donde la policía de Sucre realizó un operativo. Comisario, coméntenos respecto a este procedimiento realizado, cuál es en estos momentos, cómo se encuentra, cuál es la situación y qué fue lo que se encontró durante este operativo. Bueno, el día de ayer en la noche fuimos notificados del presunto robo de la camioneta y del diputado que se encontraba a bordo de ella junto con su...